Dios les bendiga, hermanos. Que nuestro Dios esté con cada uno de nosotros y que en este estudio que vamos a tener de la palabra de Dios, que sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a estudiar un tema muy delicado que como adventistas necesitamos conocer. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Así que, hermanos, vamos a venir de rodilla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra en esta ocasión. Bendice a tus hijos, todos los que se han hecho presentes. Que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas, podamos crecer en conocimiento y podamos prepararnos para lo que viene sobre esta tierra. Bendices a nuestros amigos si los hay, que tu presencia esté con nosotros a través de tu Espíritu Santo, para que nos guíe la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que se concentren, quiero que tomen sus Biblias, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Hay un principio de interpretación profética que se llama la historia se repite. O sea, lo mismo que fue anteriormente se vuelve a repetir. Salomón dice en Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que pasó anteriormente se vuelve a repetir. Cuando nosotros leemos las historias bíblicas del Antiguo Testamento, recordemos este principio: la historia se repite. Muchas veces nosotros creemos de que las historias del Antiguo Testamento solamente son historias para ocupar un lugar en la Biblia, pero esas historias encierran una dimensión profética y apocalíptica. La historia de Sodoma y Gomorra, la historia del diluvio, son historias, pero tienen una dimensión profética. Cristo dijo, hablando del diluvio, así como fue en los días de Noé, así será que en los días del Hijo del Hombre. O sea, vemos de que una historia tiene una aplicación profética y apocalíptica. Inclusive, en el libro de Apocalipsis tenemos más de 1000 referencias al Antiguo Testamento, a historias. Porque en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. O sea que para poder entender profecía apocalíptica tenemos que conocer desde Génesis hasta Judas. Porque en Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. En este caso, hermanos, vamos a ver una historia que nos va a ayudar a detectar todo lo que está pasando en la iglesia adventista. Lo refleja una historia del Antiguo Testamento. Tremendo, hermanos. Siempre que usted lea una historia, diga usted en su mente, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tiempo del fin? ¿Qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Siempre diga eso, porque detrás de cada historia hay una dimensión apocalíptica, hay una dimensión profética. Y recordemos de que detrás de cada historia hay un conflicto entre el bien y el mal. ¿Cuál historia vamos a estudiar? La historia de la salida de Israel de Egipto para entrar ¿a dónde? A la Canaán terrenal. Esta historia refleja en tipos lo mismo que está pasando en el Israel espiritual, que es la iglesia. ¿Para dónde los dirigimos nosotros? Para la Canaán ¿qué? Celestial. ¿Pero de dónde salimos? Del Egipto espiritual, que es el pecado. Todo cuadra perfectamente. Y van a ver, hermano, que esto es tremendo. Quiero, hermanos, que sean maduros al escuchar este tema. Quiero que sean maduros. La temática de mis predicaciones siempre se enfrascan en exhortación y amonestar a la iglesia.
Los míos no son sermones, yo no predico sermones. Lo que yo hago es dar clases. Ese es el don que Dios me ha dado. Yo doy clases. Entonces, en este caso, yo voy a ser maestro hablando espiritualmente, aunque el maestro es Cristo. Él es el maestro por excelencia. Pero en este caso vamos a hacer la función del maestro porque vamos a usar la palabra de Dios y ustedes van a ser ¿qué? Los alumnos. Así que, hermanos, quiero que se concentren. Es bien importante que tengamos este principio. Quiero que se concentren y quiero que sean maduros al escuchar este tema. No vayan a malinterpretarlo porque muchas veces para eso somos buenos, para sacar de contexto la palabra. Así que quiero que sean maduros, quiero que se concentren, respiren y digan, Señor, háblanos a través de tu palabra. Hermanos, es terrible lo que está pasando, hermanos, y hay que hablar. Porque si no hablamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo Cristo? Las piedras van a hablar, entonces hay que hablar, hermano. Y saben, muchos no hablan. ¿Por qué saben por qué no hablan? Porque tienen miedo a caer mal. Hay hermanos que saben de que es verdad lo que está diciendo, amor, se quedan ¿qué? Porque tienen miedo a caer mal. Entonces, ¿saben, hermanos? Dios me sacó a mí de las calles. Mi historia es larga. Voy a hacer un testimonio de eso. Estoy pendiente con ese testimonio para glorificar la sangre de Cristo. Yo no le tengo miedo a nada. Entonces, si yo digo la verdad, lo digo con convicción. Me gusta decir la verdad y no importa que caiga mal hasta con mi propia familia. Y de paso, en mi familia solamente yo soy adventista. Entonces, si usted ve que mi carácter es así, es porque así fue formado. Mi carácter es fuerte, directo, me gusta decir la verdad, no importa si yo caigo mal con alguien. ¿Sí? Pero yo prefiero que me digan la verdad. Una vez un hermano me dijo, hermano Rafael, me dijo, dígame la verdad, de mí va a depender si me duele o no. Suelta la lengua, me dijo. Sí, de cada quien depende si le va a doler o no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, quiero que se concentren y tomen su Biblia. La salida de Israel de Egipto para entrar a la Canaán terrenal es una historia tipológica que refleja actualmente lo que está pasando en la iglesia adventista del séptimo día. La historia es una tipología y es una profecía compacta. La salida de Israel de Egipto representa cómo Cristo nos libertó del pecado a través de su sangre. Cristo es el Cordero Pascual. Así como Israel fue libertado con la sangre del Cordero, así nosotros, hablando espiritualmente, fuimos lavados y liberados del pecado en la cruz del Calvario, por Cristo, el verdadero Cordero. ¿Para qué nos libertó Cristo? Para introducirlos ¿a dónde? Así como Moisés iba a introducir a Israel en la Canaán terrenal, así Cristo, inclusive, hermanos, voy a hacer un estudio en otra ocasión para subirlo a mi canal, un paralelo sorprendente entre Moisés y Cristo. ¡Qué impresionante! Moisés iba a introducir a Israel en la Canaán terrenal. Cristo nos liberta del pecado para introducirlos a la Canaán celestial. Y lo hizo a través de su sacrificio. El sacrificio de Cristo como Cordero es la puerta para entrar ¿qué? Al cielo. Cristo es la puerta. Pero ¿saben algo interesante, hermanos? Aquí viene la información. Quiero que tomen esta información. ¿Están anotando conmigo? Quiero que se concentren, hermano. En la salida de Israel de Egipto a la entrada a la Canaán terrenal, ¿cuántos años pasaron en el desierto? Dios les había dicho que iban a tardarse 40 días, pero por su rebelión, ¿cuánto se les dio? 40 años. 40 años. Y saben que la Biblia lo corrobora esto y el Espíritu Profecía lo amplía.
de que Israel anduvieron dando vuelta alrededor de Canaán 40 años como locos y nunca hallaban el camino por su rebelión y apostasía. Los vamos a enfrascar en lo que pasó durante el desierto. Vemos dos cabos, la salida y la entrada a Canaán. Los vamos a enfrascar en lo que pasó Israel en el desierto. Es lo mismo que está pasando en la iglesia adventista actualmente. Somos el Israel espiritual. ¿Qué simboliza el desierto? El desierto simboliza ¿qué? Este mundo simboliza el desierto. Ahora, quiero que tomen sus Biblias, hermanos, y quiero que lean un interesante versículo. Cuando Israel salió de Egipto, no salieron solamente ellos. Aquí va lo interesante. Saben de que Faraón conquistaba naciones y se las llevaba cautivas también a Egipto. O sea que en Egipto no estaba solamente Israel, ¿están conmigo? Sino que habían ahí otras naciones. Y cuando Israel salió de Egipto con mano poderosa de Dios, hubieron muchas también gentes que se unieron a Israel para salir de Egipto. ¿Sabían ustedes eso? Esta gente que se unió con Israel no eran de Israel, no eran israelitas. Era gente que estaba de otras naciones en Egipto, pero aprovecharon de que Dios iba a libertar a Israel y se unieron. ¿Me doy a explicar, hermano? Aprovecharon y dijeron, bueno, aquí está nuestra oportunidad, salgamos también nosotros. No eran israelitas, pero eran de otras naciones que estaban allí y aprovecharon para salir con Israel. ¿Y saben por qué salieron? Tenían miedo a las plagas. Por temor salieron, por miedo. O sea que en ellos no había conversión, sino que salieron por miedo. Y se unieron al pueblo de Israel en la salida de Egipto. Éxodo 12:38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Noten que con Israel salió ¿qué? Mucha gentes. Y aquí dice una gran multitud de toda clase de gentes, de todas las etnias que estaban allí en Egipto, también esclavizados, y aprovecharon de salir. Tremendo, hermanos. Ahora, ¿saben algo interesante, hermanos? Esta gente que se unió con Israel, quiero que se concentren en lo que voy a decir. Elena de White le llama la multitud mixta. Era gente impía que no era del pueblo de Israel, pero que se unió con Israel por miedo a las plagas para ser libertados de la esclavitud física y literal de Egipto. Salieron. Elena de White a esta gente le llama la multitud mixta. Era gente impía que se había unido al pueblo, pero que no era del pueblo. ¿Entienden esa palabra? Estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es ser de la iglesia. ¿Entienden ese modismo? Juan Hus dijo, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es ser de la iglesia. El cuervo come donde la paloma come y la cizaña nace donde nace el trigo. Interesante. Y saben algo, hermanos, esta gente que salió con Israel y que se unieron al pueblo, pero que no eran del pueblo, es la gente que le causó dolor de cabezas a Dios y a
Moisés, si pudiésemos usar ese término, esta gente es la que levantaba los pleitos, la apostasía y la oposición al mensaje de Dios por parte de Moisés. La multitud mixta. Era gente impía que estaba dentro del pueblo, pero que no eran del pueblo, y que Satanás lo había introducido para causar problemas y apostasía dentro de la iglesia. La multitud mixta. Aquí les va la información. Agarren esta información. ¿Están concentrados? Por favor, no se vayan a dormir. Olvídense de las tortillas, olvídense de cualquier cosa. Concéntrense. Sí, hermano, oigan bien lo que voy a decir. Cuando el pueblo de Israel murmuró porque querían comer carne, ¿saben quiénes provocaron esa apostasía? La multitud mixta. Cuando hicieron el becerro de oro, ¿saben quién provocó esa apostasía? ¿Quién incitó al pueblo para que hicieran eso? La multitud mixta. Siempre que había un desorden dentro del pueblo, era causado por la multitud mixta. ¿Saben algo interesante? ¿Saben quiénes son los que provocaron la apostasía para que se opusieran al mensaje de los 2 espías que venían de verificar la Canaán? ¿Saben quiénes son los que provocaron para que hubiera oposición al mensaje? La multitud mixta. Siempre que había un desorden y una apostasía en Israel durante el desierto, era la multitud mixta, gente impía que se había unido al pueblo, pero que no se había convertido. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice el libro Patriarcas y Profetas, página 288, dice: sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe. Este es cuando Moisés fue a traer las tablas de piedra al monte Sinaí. ¿Qué pasó con el pueblo abajo? Empezaron ¿qué? En la idolatría y en la apostasía, adorando un becerro de oro. Y noten que dice Elena de White: sintiéndose desesperados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. Querían volver a practicar lo mismo que practicaban ¿qué? En Egipto. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y a la impaciencia. Mire quiénes son los que iniciaban la apostasía en la iglesia, en el pueblo. La multitud mixta. Y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía, los líderes de la apostasía, la cabecilla. Y noten cómo dice: entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey o becerro Apis. Y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara entre ellos el lugar de Moisés. Pero ¿quién inició esto? ¿Quién inició esta apostasía? La multitud mixta. Gente impía que no era del pueblo, pero se habían unido ¿qué? Al pueblo. Tremendo, hermano. Un poco antes, en la llegada del Sinaí hasta acá de Barnea, sucedió otra apostasía. Noten cómo dice. Después de esto está en el libro Patriarcas y Profetas, página 348. Párrafo 5 dice: después de 3 días de viaje comenzaron quejas. Estas se originaron entre la turba mixta. Qué tremendo, hermanos. Siempre que había algo, era que lo provocaba ¿qué? No eran los hijos de Dios fieles que estaban en Israel. Era la multitud mixta, era gente impía que se había unido al pueblo, pero que no eran del pueblo. Tremendo, hermanos. Toda murmuración y apostasía contra Moisés era provocada por la multitud mixta. Ahora, ¿saben algo interesante, hermano? Agárrense de sus sillas porque lo que viene es terrible. No se van a caer de sus sillas. Saben de que en la iglesia adventista se ha infiltrado también una multitud mixta.
todo lo que está pasando en la iglesia, apostasía, rebelión, falsas doctrinas, oposición al mensaje, ¿saben quiénes son los que están provocando eso? También la multitud mixta que se ha unido a la iglesia adventista. Tremendo, hermano. Hagámonos un examen de conciencia ya. ¿Seré yo parte de la multitud mixta también? ¿Será que basta con solamente ser miembro de la iglesia? ¿Saben qué es lo que dice el Espíritu de profecía? Una cosa es estar escrito en los libros de la iglesia y otra cosa es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Oh, interesante. ¿Pero acaso no me habían dicho a mí que cuando yo me bautizo es que Dios pone mi nombre en el libro de la vida? Le dije yo a un hermano, me retracto de todo lo que he dicho si me muestra un texto en la Biblia o en el Espíritu de profecía donde diga que cuando nos bautizamos es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Dónde dice eso? Son predicadores sensacionalistas que se inventan eso para llevar a la gente a que se bautice. Pero no existe eso. ¿Será que Dios escribe mi nombre en el libro de la vida cuando me bautizo? No estoy diciendo que el bautismo no es necesario, no dije eso. El punto aquí es otro. Entonces la gente que nunca se bautizó, entonces se condenó. ¿Y el ladrón en la cruz qué pasó? Se condenó, va. Un hermano me dijo, no, allí fallaron los apóstoles, ahí tendría que haberlo bajado de la cruz, desclavarlo, bautizarlo y volverlo a clavar otra vez. ¿Saben cuándo Cristo escribe nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Quieren saber cuándo? ¿Quieren saber cuándo? No es cuando lo bautizamos. Porque el bautismo es solamente un rito externo para unirme a la iglesia físicamente. Pero eso no es evidencia que mi nombre esté escrito en el libro de la vida al bautizarme. ¿Saben cuándo es que Dios escribe mi nombre en el libro de la vida? Cuando verdaderamente creo en el Evangelio, creo en Cristo. Es cuando Dios escribe mi nombre en el libro de la vida. No se van a conformar que solamente ser miembros de la iglesia. Los cabecillas de la apostasía también están dentro. Tremendo. Ahora, quiero que agarren esta información. ¿Qué hizo Dios para limpiar a su pueblo y que entrara solamente trigo a la Canaán terrenal? Tuvo que hacer un método Dios para purificar su iglesia, Israel en el desierto. Usó un método. ¿Cuántos entraron a la Canaán terrenal? José y Caleb y los niños. ¿Y esa generación que salió, qué pasó? Pues? ¿Saben que la mayoría de los que nos vamos a condenar, saben dónde están? En la iglesia. Los que se van a hacer salvos, la mayoría está allá afuera en Babilonia, dice Elena de Guay. Hermano, esto que viene es terrible. Dios se encarga de purificar su iglesia, su pueblo. No importa lo que el diablo quiera hacer dentro de la iglesia. Nunca vaya a perder de vista esto, hermano. Que el capitán de esta iglesia y de este barco es Cristo. No es el presidente de la misión, no es Ted Wilson. No es nadie. El que dirige esta iglesia es Cristo. Usted puede callar a los predicadores, va a venir otro y va a hablar lo mismo. Cuanto más ataque usted el mensaje, más se va a expandir la verdad. Así que mejor le recomiendo que se una mejor. Eso lo tengo bien comprobado, hermano. Y lo digo por experiencia propia. Cuando más atacan el mensaje, más se alborota la verdad. Dios usa al mismo Satanás para que Satanás propague la verdad. Mire cómo es Dios. Tremendo. Dios purificó a Israel en el desierto. Recuerden que el desierto es la tierra. ¿Qué método usó? Dios es justo también, hermanos. Dios es amor, pero también es ¿qué?
fuego consumidor. ¿Saben qué método hizo? Hizo una gran matanza y una gran masacre en el desierto. Tremendo. ¿Dónde dice eso la Biblia? 1 Corintios capítulo 10, 5 al 11. Tremendo, hermanos. Primero Corintios capítulo 10 versículos 5 al 11 dice: pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron ¿cómo? ¿Para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. ¿Qué significa está escrito? Pablo está citando ¿qué? La experiencia de Israel en el desierto. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como ¿cuánto? 23,000. ¡Qué masacre! El ángel de Jehová exterminó a esta multitud mixta. 23,000 murieron en un solo día. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Hermano, ¿es pecado murmurar? Tremendo. Ni murmuremos. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ¿qué? Ahí está, miren. ¿Para quién es esto hoy? Para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Notaron cómo Pablo armoniza la historia con la profecía? Esto es para nosotros hoy en día. No seamos como aquello, dice Pablo, porque esto también es para nosotros. Ahora, ¿saben algo interesante, hermano? Vámonos ahora a la iglesia. Dejemos ahora a Israel. Si la historia se repite, Israel ahora es la iglesia adventista del séptimo día. El Israel espiritual somos nosotros. La pregunta es, ¿hay también en la iglesia una multitud mixta? Gente que no es de la iglesia, gente que no está convertida, pero que se ha unido a la iglesia y que aún tiene sus nombres escritos en los libros de la iglesia, pero que no son de la iglesia. Se ha infiltrado en la iglesia una multitud mixta también. Gente impía que no es de la iglesia, pero que están en la iglesia. Sí. La pregunta del $1,000,000 es la siguiente. Quiero que se concentren, hermano. Vamos a quitar esto por acá. ¿Están aquí? ¿No se han ido? ¿Cómo se infiltra la multitud mixta a la iglesia adventista? Buena pregunta. ¿Quieren saber? ¿No se van a enojar? Por medio del bautismo. Tremendo. ¿Saben de que no todos los que se bautizan son hijos de Dios? Siguen siendo hijos del diablo. Elena de White, en un libro que se llama el libro Evangelismo, tiene 5 páginas donde habla acerca de los bautismos prematuros. Bautizar gente solamente por hacer números es la principal arma letal del diablo para introducir cizaña a la iglesia, dice Elena de White. Estaba escalofrío, me da yo. Y nosotros los ponemos contentos. ¿Cuántos bautizó, hermano? 60. ¿Y usted? Ninguno. Usted está en pecado. Porque hoy medimos la consagración de los predicadores por la cantidad de bautismos. ¿Saben? Hoy está de moda bautizar gente solamente por hacer número. Hermano, yo como predicador y como misionero,
he tenido experiencias que me he quedado con la boca abierta. Una vez, una señora católica de nacimiento la querían bautizar y la presionaron y la presionaron y la presionaron. De tanto presionarla, la señora dijo: me voy a bautizar entonces, dijo, para librarse de tanta que lo estaban rogando que se bautizara. La señora se bautizó y el siguiente sábado en la misa, ¿se dan cuenta? Por hacer número. ¿Por qué? Porque los números son importantes hoy. ¿Usted cree, hermano, que estos grandes bautismos hasta de 30,000 personas, ahí va un montón de gente sin conocer nuestras doctrinas y multitud mixta? Eso dice Elena de White en el libro Evangelismo. O sea, no estoy diciendo que hay que prohibirle a la gente el bautismo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cautela y aplicar nuestras normas y nuestros principios a la hora de bautizar a alguien. Porque es posible que nosotros a través del bautismo estemos metiendo multitud mixta a la iglesia. Gente que viene a causar problemas a la iglesia, gente que sirve solamente de tropiezo, gente que se opone a todo, gente que contradice todo, gente que solamente criticando pasa, gente que su vida es solamente buscar defectos en los hermanos. Multitud mixta. Gente que está en la iglesia pero que no es de la iglesia. Ahora, noten cómo dice esta cita. Eventos de los últimos días, página 148. Párrafo 8 dice: debido a la falta de persecución, han ingresado a nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución sugiere, se apartarán de nosotros. Gente que está entrando en masas a la iglesia adventista porque estamos en tiempo de paz. Pero cuando venga la persecución se va a ver quién es quién. Hoy todos decimos somos adventistas, pero nuestro carácter se prueba y refulge cuando viene la persecución. ¿Qué método usa Dios para purificar también a su iglesia? El zarandeo, la persecución. El zarandeo es el que va a purificar a la iglesia adventista de la multitud mixta también. Todo esto que está pasando en la iglesia, hermano, apostasía, música pop rock, moda, mundanalidad, mujeres pastoras que están ordenando, oposición a que se prediquen estos mensajes, es pura apostasía y es la multitud mixta. Tremendo, hermano. Es lo mismo, la historia se repite. Y ¿saben algo interesante? Dice Elena de White que cuando los espías venían de verificar la tierra prometida, los 12 espías fueron, pero de los 12, 10 espías traían un mensaje negativo. Y solo 2 tenían un mensaje positivo. Dios ha dicho, conquistemos esa tierra. ¿Y saben qué es lo que hizo Israel? Mejor prefirió creerle a los 10 espías con su mensaje negativo. Y dice la Biblia que los José y Caleb, que se mantuvieron firmes a la palabra de Dios, dice que los iban hasta matar Israel. Porque Israel decía, esto lo están diciendo que vayamos a morir allá en manos de los gigantes, en manos de los cananeos, desconfiando de la palabra de Dios en boca de José y Caleb. Y saben algo interesante, fue por eso que por no creer al mensaje de Dios, Dios les dio 40 años en el desierto. Iban a entrar 40 días, pero dio 40 años. Saben de que esto se repitió en la historia de la iglesia adventista. En el año de 1888, Dios también levantó 2 hombres con un mensaje positivo. Los pastores Warrior y Jones.
con el mensaje de la justificación por la fe. ¿Saben cuál era el objetivo de Dios a través de este mensaje? Que la iglesia aceptara este mensaje y que humillaran sus almas y sus corazones y cayera la lluvia tardía y que todo el mundo fuera evangelizado y así venir Cristo en esa época. Pero al rechazar la iglesia en ese tiempo el mensaje de 1888, la iglesia rechazó las promesas de Dios y por culpa de haber rechazado ese mensaje también andamos vagando en este desierto que es el Cades Barnea espiritual. Si hubiésemos aceptado el mensaje de 1888, ya estuviéramos en la Canaán celestial. Amén. Tremendo, hermano. La historia se repite, la apostasía. Se rechazó el mensaje de dos hombres, Waggoner y Jones. Y por ese rechazo andamos vagando en esta tierra, que es el desierto, y Cristo no ha venido. Los mismos pecados que caracterizaron al Israel de antaño caracterizan a la iglesia, que es el Israel espiritual: la apostasía y la murmuración, oposición al mensaje. Una gran ola de apostasía en la iglesia, y Dios tiene que purificar su iglesia, hermano. Hermanos, no te amedrentes, no te aflijas, no entres en pánico. No abandones la iglesia, no abandones el barco, no importa lo que tú veas en la iglesia. Vamos a ver cosas que nos van a dejar con la boca abierta, que van a pasar dentro de la iglesia. Lo que estamos viendo apenas es la pulga, falta que veamos el elefante. Se van a ver cosas peores en la iglesia adventista. Hermanos, la oposición al mensaje vendrá desde adentro de la iglesia. ¿Usted cree, hermano, que predicar estos mensajes cae bien uno con la mayoría de hermanos? Hermano, yo me he metido en problemas con muchos hermanos por predicar este mensaje. Tengo invitaciones de todas partes del mundo, pero no puedo salir del país. Tengo boicoteo, tengo gente que se opone. Pero es por el mensaje, porque estos mensajes están despertando a la iglesia. Hay hermanos que me dicen: hermano, gracias porque yo no conocía esto, y esto ha servido para que mi fe se reafirme. Esperamos ver cosas peores dentro de la iglesia, pero recordemos de que el capitán de esta iglesia es Cristo, y Dios se va a encargar de purificar esta iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Dios tiene un método también. Hermano, mire cómo dice esta cita. Iglesia Remanente, página 64, párrafo 1, dice Elena de White: mientras el Señor trae a la iglesia los que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Terrible, hermano. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿Cuántos bandos hay en la iglesia? Dos. Y está en guerra, dice el White. Dos bandos que están en pleito dentro de la iglesia. Entonces, cuando usted vea divisiones dentro de la iglesia, digo: gloria a Dios, no se aflija. Porque hay dos influencias que están en guerra y van a estar en guerra hasta el fin. Terrible, aquí lo dice. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente en los miembros de la iglesia. Una de ellas, ¿cuál de estas es usted? Una de ellas para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Hagámonos un examen de conciencia de cuál de estas somos nosotros. ¿Está usted de parte de la verdad o parte de la mentira? Hay hermanos que siguen el error por unos cuantos peces y panes. Hay hermanos que se ponen de parte del error y la mentira solamente por no perder un privilegio o un sueldo. ¿Saben cómo le llama la Biblia? Perros mudos que no quieren ladrar. Isaías 56, 10 y 11. Tremendo, hermano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vender mi primogenitura por unos cuantos panes y peces. Tremendo.
Noten cómo dice esta cita. Eventos de los últimos días, página 148, dice: el Señor viene pronto. ¿Cómo dicen amén? El Señor viene pronto. Y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Terrible cita. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay en la iglesia? Hombres impíos que no aman la verdad. Tiene que haber un zarandeo en la iglesia. Dios tiene que purificar la iglesia. Porque cuando Cristo venga, ¿cómo va a estar la iglesia? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Igual como con José y Caleb. Dios tendrá una iglesia purificada cuando Cristo venga por segunda vez. En cada iglesia debe de haber un proceso de purificación y zarandeo. Pregunto, ¿tiene que haber eso aquí? Aquí va a haber un zarandeo. Póngase las pilas, mentita. Dice Elena de White que el zarandeo avienta multitudes como hojas secas. De la iglesia mentita van a salir multitudes. Tremendo, hermanos. Esto lo dice Eventos de los últimos días, página 153, párrafo 2, dice: el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Dios también purificará a la iglesia de la multitud mixta. Hermanos, la iglesia debe de ser exhortada y amonestada para que salgamos de este sueño espiritual y podamos ver nuestra condición como la Odisea. El primer paso para un alcohólico, para dejar su vicio de alcohol, ¿saben cuál es? Aceptar que es un alcohólico. Debemos de aceptar que estamos mal delante de Dios. Debemos de aceptar que estamos tibios espiritualmente. Debemos de aceptar de que en esta condición que estamos no estamos aptos para el reino de los cielos. Necesitamos salir de esta condición espiritual antes de que sea demasiado tarde, porque de lo contrario dice: yo te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Tremendo. ¿Ustedes creen que estos mensajes son para ponerle a la iglesia en miedo? No. Dios, porque nos ama, Dios quiere exhortar a la iglesia en los últimos días. Dios quiere que nosotros salgamos de ese sueño espiritual, porque nos avisamos, estamos a las puertas de la Canaán celestial. Cristo viene pronto y la iglesia está pasando por una crisis, pero no solamente hay que ser conformista y decir: bueno, esto va a pasar tarde o temprano. No, hay que advertir a la iglesia, porque muchos se van a convertir al evangelio, a Cristo dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta por qué Satanás no quiere que estos mensajes se prediquen? ¿Saben cómo salen diciendo hoy? Esto es puro fanatismo. Este hermano es un fariseo. Voy a amonestar a la iglesia y hablar del pecado y de la moda y la apostasía. Este hermano es un disidente. Y empiezan a hablar mal la multitud mixta. Porque el diablo quiere que estos mensajes usted no los escuche. ¿Saben, hermano? Una vez fui a una iglesia a predicar acerca de cómo nosotros debemos de vestirnos, porque eso es parte de nuestro mensaje de la adoración a Dios. La vestimenta, la indumentaria cristiana, tanto en hombres como en mujeres, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Para qué fue eso? Jamás me volvieron a invitar a predicar. Pura apostasía, comenzando en nuestro liderazgo. Porque ¿saben por qué, hermano? Porque aún las esposas de nuestros ministros se visten mal y andan todas maquilladas y con el pelo todo pintado. Y eso, hermanos, lo dice nuestro manual de iglesia. Lean el manual de iglesia. Dice que no se le puede dar privilegio a alguien de que se vista mal. Pero como no leen hoy, la agarran con el pobre hermano que está predicando. En lugar de decir: amén, gloria a Dios, aleluya, gracias por este mensaje. Pero ¿qué es lo que hace hoy la apostasía? Se oponen al mensaje. Y empiezan a atacar al mensajero como que si uno tiene la culpa. Si lo que está hablando uno es lo que está escrito. ¿Ah? Pero ¿saben qué es lo que le gusta al pueblo? Hermano, es terrible. ¿Saben qué es lo que le gusta al pueblo? Que se le cuente chistes y historias. Eso sí les encanta, ¿va? Los chistes. Noten cómo dice el libro de Isaías 30. Isaías capítulo 30.
Ya para terminar, hermano, porque quiero no empanzarnos, ¿eh? ¿Que entienden esa palabra? Cuando uno come mucho, ¿va? Está bien empanzado. Entonces, quiero dejar que dejen un poquito de espacio en el estómago, porque en la tarde vamos a tener un material sólido. Yo quisiera que trajeran, hermano, faltan hermanos aquí. Estas sillas tendrían que estar llenas, no sé. Somos adventistas, no creo que los hermanos anden trabajando. O solo que hayan amanecido con algún gran paludismo. Pero estas sillas tendrían que estar, ¿qué? ¿Qué pasa con nuestros hermanos? ¿Ah? Esperamos de que en la tarde tengan más hermanos, porque, hermano, traigo un material sólido para la tarde. Y yo quisiera, hermano, de que en la tarde usted trajera alguna pregunta para que la podamos explicar aquí. Sí, en la tarde van a ver. Voy a dar el seminario en la tarde y vamos a quedar con preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer preguntas, hermano. Preguntas siempre y cuando de la Biblia, ¿va? No vayan a hacer preguntas incoherentes o fuera de contexto. Preguntas bíblicas, ¿entiende? Entonces, noten lo que dice Isaías 30. Isaías capítulo 30, versículo 9. ¿Por qué este pueblo qué? No, lee como dice Isaías 30, 9 y 10. ¿Están conmigo? ¿Por qué este pueblo es rebelde? Hijos mentirosos que no quieren ¿qué? Oír la ley de Jehová. Pero ¿qué es lo que les encanta? ¿Qué es lo que les gustaba al pueblo? Mire cómo dice el versículo 10. Que dicen a los videntes, videntes es sinónimo de profeta. Que dicen a los videntes, no tengáis visiones, y a los profetas, no nos profeticéis la verdad. ¿Decir lo qué? Cosas halagüeñas. ¿Qué es lo que le gusta al pueblo? Cosas halagüeñas y que se le diga que mentira. Terrible, hermano. Hermanos, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos pueda Él sostener con su mano poderosa en el día malo. Cada alma será probada. Tarde o temprano, hermanos, nos va a venir la prueba a nosotros. Pero si estamos agarrados de la mano de Cristo, vamos a salir más que vencedores. Dios nos bendiga y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Necesitamos ser exhortados, amonestados como pueblo, para que salgamos de esta tibieza espiritual. Reconocemos de que estas exhortaciones y amonestaciones son porque tú nos amas y no quieres que nadie se pierda. Satanás odia esta iglesia y está haciendo de las suyas, pero sabemos de que el capitán de esta iglesia es Cristo. Y si estamos agarrados de tu mano, seremos más que vencedores. Bendice esta iglesia, los líderes, para que ellos puedan cuidar esta iglesia y puedan exhortarla y amonestarla. Si en algo estamos fallando, Señor, corrígenos, porque sabemos de que tus correcciones vienen de amor y de justicia. Gracias por este privilegio que nos diste de ser portavoces de tu palabra. Gracias por estar aquí instruyendo y predicándole a tu iglesia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.